Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Entre nosotros los católicos, pues a veces existe una diferencia en cuanto a recibir la Sagrada Comunión. La Iglesia permite tanto recibirla en la boca y también en la mano. Yo soy de los que piensan, ¿no?, que la comunión siempre se debe de tomar en la boca, pero la Iglesia lo permite en la boca y de rodillas, por supuesto. Pero la Iglesia permite de que se pueda recibir la Sagrada Comunión en la mano, pero con ciertas reservas también. Existen algunas revelaciones privadas. Y cuando digo privadas, es que no estamos obligados a creerlas. La Iglesia nunca nos obliga a creer en revelaciones privadas. Pero, pero me parece interesante y me parece útil el poder conocerlo, porque esas revelaciones, pues, no tienen nada en contra de la moral ni tampoco de la doctrina católica, ¿no? Pues una de esas revelaciones privadas, pues la podemos encontrar en la entrevista de María Sima del libro Sáquenos de aquí. ¿Y qué nos enseña eh, esta mística? Nos enseña de que recibir la comunión en la mano, pues nos va a llevar al purgatorio. O sea, es una falta o es un pecado contra Dios el recibir la comunión en la mano. Bien, vamos a parafrasear, vamos a leer un extracto de esa obra en el cual María Sima, pues, hace algunas apreciaciones y nos cuenta su experiencia con las almas del purgatorio en referencia a la comunión en la mano. Dice María Sima lo siguiente: algunas almas del purgatorio le dijeron a María Sima, alguna víctima nacida en Austria, revelaciones bajo el seguimiento del obispo del lugar. Por eso es preciso que la revelación siempre esté sujeta al obispo. María Sima, según ella, le dijeron a algunas almas del purgatorio que uno de los pecados por el cual tienen que sufrir más esas almas es por haber comulgado en la mano. María explica: en condiciones normales, solo las manos consagradas de los sacerdotes pueden distribuir la comunión. Ya está haciendo una diferencia clara entre el sacerdote, ministro ordenado, y el ministro extraordinario de la comunión, que ahora vamos a hablar de eso. Salvo en circunstancias extraordinarias, y extraordinarias no se refiere a la diferencia entre que los fieles deban esperar 2 minutos en lugar de 10 para recibir la comunión. Hoy laicos o sacerdotes tienen prisa para todo. Ella explica: un día una mujer que distribuía la comunión instaba a otras a que obraran igual y falleció. Antes del funeral, el ataúd estaba abierto para que se despidieran la familia y los amigos. Después se cerró, pero un pariente cercano llegó tarde y le pidió al sacerdote que lo abriera para poder despedirse de la difunta. El sacerdote levantó la tapa y miró adentro. Varios fueron y vieron que las manos de la mujer se habían vuelto de color negro. Este signo para mí, como para el resto, fue la confirmación de Dios de que las manos no consagradas
no pueden distribuir a Jesús durante la comunión. María Sima liberó a 40 o 50 sacerdotes u obispos del purgatorio, la mayoría por promover la comunión en la mano u otras irreverencias. Ella llama a la comunión en la mano la obra del diablo. Muchos están por faltas de amor hacia la Santa Misa, faltas de amor a la oración y al ayuno. No haber leído el breviario y, repito, por la comunión en la mano, las almas del purgatorio me han dicho que ningún papa hasta hoy ha apoyado la comunión en la mano, rito que fue fomentado por un grupo de cardenales y obispos. Todos los papas sabían muy bien que la comunión en la mano estaba en contra de la veneración del más sagrado de los sagrados. Conozco a una mujer muy buena que dudaba sobre esto, explica María Sima, y simplemente le pidió al mismo Jesús que le enviara una señal clara para poder aclararse. Jesús así lo hizo. La próxima vez que fue a recibir la comunión, el sacerdote puso la Eucaristía en la palma de su mano. Tan pronto como la puso allí, la hostia se elevó de su mano, subió y desapareció en el aire. Este pequeño milagro también fue presenciado por varios testigos. La figura la figura del ministro extraordinario de la comunión es una figura que creó la Iglesia, pero no fue una decisión al azar. Por ejemplo, si en la misa, como yo he podido ver, hay 20 personas, 30, 40, no es necesario que el ministro de la comunión suba y comience también a dar la comunión. ¿Por qué? Porque es el auxiliar del sacerdote, es el ayudante del sacerdote. No es necesario que por 30 o 40 personas el ministro extraordinario comience a dar la comunión, porque esto fue como un auxilio al sacerdote cuando había grandes concentraciones en misas con más fieles, por ejemplo, 500 fieles, porque haya una especial festividad o porque hay cualquier evento, pues puede asistir el ministro extraordinario de la comunión, siempre y cuando no haya otro sacerdote. Si hay 2 o 3 sacerdotes, pues que sean estos los que entreguen y den la comunión a los fieles y procurando siempre darla en la boca, aunque siempre la iglesia, como he dicho, y ahora lo vamos a ver, lo permite en la mano. Pero que no es necesario que el ministro extraordinario de la comunión, si hay 30 personas, auxilie al sacerdote. ¿Para qué? Para terminar 2 minutos antes, 3 minutos antes. Yo recuerdo que las misas, por ejemplo, de Padre Pío, llegaban a durar 2 horas, 2 horas y media. Y ahora, meditando en el tema de la comunión en la mano, me doy cuenta del por qué esas misas duraban tanto. Duraban porque no existía el ministro extraordinario de la comunión. Y la Santa Misa que celebraba Padre Pío eran unas misas multitudinarias y se hacían muy temprano, ¿eh? Incluso a las 5 de la mañana. Pero fíjate, personas del día anterior, desde muy temprano, ya hacían cola fuera de la iglesia y se podían juntar allí pues cientos y cientos de personas. Y vivir una misa celebrada por Padre Pío, pues eso era algo digno de ver. Una reverencia
una sacralidad fuera de toda duda. Y esa misa se retrasaba más, ¿por qué? Porque era Padre Pío el único que administraba la Santa Misa. Si había 600 personas, y estoy tirando por lo bajo, pues podría tardar bastante, ¿verdad? Mientras esas personas hacían fila y se daba la comunión. La misa no hay que vivirla a prisa. Yo recuerdo, hace unos meses atrás en mi parroquia, em, nuestro párroco pues tuvo que irse pues, a hacer unos ejercicios espirituales y a dar diferentes charlas, ¿no? Fuera de la provincia. Y ese sacerdote, te prometo, la misa duraba media hora, 30 minutos, cuando lo normal, 40, 45, 50 minutos, ¿no? Según lo que haya durado la homilía, eh, lo que se ha tardado en dar la comunión, pero se lograba hacer la Santa Misa en media hora de reloj. Misa de 12 y a las 2:30 estaba fuera del templo. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué esa prisa? No lo entiendo. Vivir la misa a toda prisa, cuando la misa tenemos que saborearla, ¿verdad? Cuando hacemos las lecturas, los signos que eh, se realizan en la Santa Misa, la liturgia, fijarte en la liturgia, en esos pequeños signos que hacemos durante la misa, atentos a la homilía, no atento al que está al lado. Vivir el momento de la consagración. Quizás la Santa Misa es el único momento de recogimiento que tenemos. Porque quizás en nuestros hogares las tareas, el trabajo, la familia, pues no nos permitan ese momento de recogimiento y quizás en la Santa Misa sí es el momento y se vive a prisa. Y cuando te has querido dar cuenta, el padre ya está dando la bendición final. Triste, pero totalmente cierto. Por eso digo que no debemos correr en la misa y a poder ser recibir la comunión en la boca y por supuesto de rodillas. Pues bien, en otro libro, un libro titulado Dadme de beber, dice Jesús lo siguiente: todo está habilitado para la profanación y el sacrilegio, y a mis ministros no les importa. Ellos viven cómodos así. Los laicos dan la comunión y llegará un día en que el santo sacrificio de la cruz también lo degraden de tal forma que me impidan bajar a la hostia. Una dura acusación hace Jesús. Dice que todo está habilitado para la profanación y el sacrilegio. Y a mis ministros no les importa. Ellos viven cómodos así. Y es totalmente cierto. Fijémonos, por ejemplo, cuando llegamos a fechas cercanas a Halloween, al Día de Todos los Difuntos, de Todos los Santos, y hay personas que pagan muchísimo dinero por que le entregues una hostia consagrada. ¿Por qué? Porque el brujo sabe que ahí está el Señor. Eso es el Señor, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
Y dar la comunión en la mano se hace más propenso al sacrilegio. ¿Por qué? Porque yo, si a mí me van a pagar una cantidad, cualquier persona por una hostia consagrada, pues yo me voy a acercar al sacerdote, voy a recibir la comunión en la mano, la voy a tomar en la mano, voy a ser como el que la tomo, pero no la tomo. Y cuando me doy la vuelta, me la guardo en el bolsillo. Cosa que no ocurre si la persona viene de frente, cuerpo de Cristo, amén, y se le da la Eucaristía. No hay posibilidad. Es más, el ministro debe de ser celoso. El sacerdote es el custodio del cuerpo de nuestro Señor. Él custodia. Es más, él vive para ese momento, para el momento más misterioso, el momento más milagroso, el momento más honroso del mundo. Decía San Agustín, no, perdón, San Francisco, que cuando el sacerdote consagra la Eucaristía, cuando hace la elevación, el infierno tiembla. Todo el infierno se remueve, porque Cristo se hace presente delante de ti y delante de mí en un trozo de pan. Y el sacerdote debe de estar atento, ojo avisor, a lo que hace la persona con la Sagrada Eucaristía. Él es el último responsable. Cuerpo de Cristo. Amén. Y la persona, antes de girarse, debe de ingerir esa Eucaristía. No podemos estar dando la comunión y mirando para otro lado. O dar la comunión y no estar pendiente. Porque damos lugar al sacrilegio. Pues bien, otro punto importante a reseñar es lo que vivió en un exorcismo. No sé si recordarán el exorcismo de Anneliese Michel, una chica que falleció después de recibir muchísimos exorcismos, pero no falleció por el exorcismo, sino falleció porque esa niña pues dejó de comer y lógicamente pues se quedó bastante débil. Anneliese Michel, que más tarde pues se descubrió que estaba incorrupta, decía, ¿verdad? En un exorcismo, hablaba el demonio, ¿no? Ella estuvo varios años poseída por el demonio y durante un exorcismo que fue ordenado por el obispo local, el mismo demonio fue obligado a decir que esa cosa, refiriéndose a la hostia consagrada, no se debe colocar en las manos. Los sacerdotes deben tener valor. Los laicos no pueden distribuirlas, ¿verdad? Incluso durante la distribución de esa cosa, según el demonio, ¿no? Debemos de arrodillarnos, o sea, comunión en la boca y arrodillados. Pero incluso el demonio fue más allá y dijo, por mandato de aquella, y señalaba la imagen de la Virgen María que estaba allí cerca, la comunión en la mano debería abolirse porque es obra mía. El obispo debe prohibir la comunión en la mano si lo puede lograr. O sea, el demonio
obligado a decir la verdad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que dijo, que la comunión se da en la mano y eso fue un invento de él. Yo no sé si yo no sé si será una invención de él o no, pero hubo un tiempo en que yo sí recibía la comunión en la mano. No por nada, ¿no? Eh, Tenía una formación, pues, más deficiente. Me daba un poco de reparo que el sacerdote me diera la Eucaristía en la boca. Luego entendí su importancia, algo que me arrepiento profundamente. Y solamente la Eucaristía debe de ser tocada por las manos consagradas del sacerdote. Solo. Vamos a leer algunas consideraciones que hace la Iglesia respecto a la comunión en la mano. Vamos a ver lo que nos enseña la Iglesia respecto a eso. Aquí, en las instrucciones generales del misal romano, nos dice lo siguiente. En principio, la comunión se recibe en la boca, pero donde sea concedido por la conferencia episcopal, puede el fiel a elección comulgar recibiendo la hostia en la mano. En cambio, cuando la comunión se recibe por intinción, esto es, bajo ambas especies, mojando la hostia en el cáliz, obviamente solo puede recibirse en la boca. Lógico, ¿no? Si nos dan la comunión bajo las dos especies, en el pan y el vino, y ese pan está por intinción, o sea, está mojado en el vino, ¿verdad? Pues no podemos recibir la comunión en la mano porque lógicamente se nos va a quedar un poquito de vino en la mano, se nos va a quedar la mano húmeda, ¿verdad? De la sangre de nuestro Señor. Y no es algo que sea digno, ¿no? En la instrucción Redemptionis Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, señala lo siguiente. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, importante, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Como he dicho antes, hay ciertas festividades en las cuales el sacerdote debería de tener especial cuidado para no entregar la Eucaristía en manos de personas que no vienen a comulgar, sino que vienen a llevarse esa hostia. E incluso hasta católicos, incluso hasta sacerdotes católicos. Sacerdotes que por dinero venden la sagrada Eucaristía. Aquel que tiene que custodiarla. Bien, San Cirilo de Jerusalén, en la catequesis mistagógicas, dijo lo siguiente sobre la comunión. Cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no lo hagas con las palmas de las manos extendidas, ni con los dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha, que ha de recibir al rey, y luego con la palma de la mano forma un recipiente, una cavidad.
recoge el cuerpo del Señor y di amén. Enseguida, santifica con todo cuidado tus ojos con el contacto del sagrado cuerpo y súmele. Pero ten cuidado que no se te caiga nada, pues lo que se te cayese lo perderás como de los propios miembros. Dime, si alguno te hubiera dado polvos de oro, ¿no lo guardarías con esmero, con todo esmero? ¿Y tendrías cuidado de que no se te cayese ni perdiese nada? Y no debes cuidar con mucho mayor esmero que no se te caiga ni una miga de lo que es más valioso que el oro y las perlas preciosas. Pues así es. El sagrado cuerpo de nuestro Señor es lo más valioso que tenemos. Dice la iglesia y proclamamos en misa, es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Acaso hay algo más sagrado en el mundo que el cuerpo de nuestro Señor, aquel que sufrió por ti y por mí? Pues, según San Ignacio de Antioquía, a los esmirnianos les decía que la Eucaristía, esa que odian los paganos, esa que no reconocen los paganos, es la misma carne que la que sufrió por ti y por mí en la cruz. No una parecida, no una nueva, no, 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 es la misma carne y la misma sangre que padeció por ti en el Monte Calvario. No algo que se le parece, no es un sucedáneo, no es un símbolo, porque ya sabemos, ¿no?, que por ahí dicen que eso es un símbolo, que Jesús no podía hablar literal. ¿Cómo nos va a dar de comer su cuerpo? ¿Cómo que tenemos que comer su carne? ¿Cómo que tenemos que beber su sangre? Sí, el maestro lo dijo, y por 3 veces. Un judío, cuando te decía algo 3 veces seguidas, ¿qué quiere decir? Que no te quepa duda. ¿Aún tiene dudas? Que aún Jesús diciéndotelo y de manera literal. Por eso muchos se han ido. Pero tú y yo decimos como Pedro, no sabemos, Señor, cómo obras ese milagro, pero ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Yo no sé a dónde ir. Si yo me quisiera ir de la iglesia, ¿a dónde iría? No, no tengo dónde ir. Quedaría totalmente desamparado sin mi Señor. Por eso te das cuenta de que esta es la iglesia de Cristo. Y que si esta no custodia lo más valioso que tiene, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Eucaristía es lo más valioso. Es más, la iglesia vive para y por la Eucaristía. El sacerdote es sacerdote por y para la Eucaristía. Otros Cristos. Si un sacerdote no vive para la Eucaristía, si no vive la Santa Misa, si no es celoso de la Eucaristía, entonces ¿de qué lo será? Como dice San Cirilo, si tuviéramos en la palma de la mano, tuviéramos partículas de oro, pues quizás seríamos más celosos que si tuviéramos pues algunas partículas del cuerpo del Señor. Pero cuánto más valioso, ¿no?, es el cuerpo de nuestro Señor, más que esas partículas de oro, por muchos quilates que tuviera.
esa es la carne, esa es la sangre, ese es el cuerpo que se entregó por ti y por mí en el Monte Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Aquel que nos abrió las puertas del cielo. Y tú y yo rechazando eso y no dándole el valor que eso merece. Por eso estos místicos nos advierten de que recibir la comunión irrespetuosamente en la mano nos puede hacer estar mucho más tiempo de purgatorio. Laicos y sacerdotes y obispos en el purgatorio por no ser celosos de la Eucaristía. Recibir siempre la comunión en la boca y siempre de rodillas. Dios te guarde, Dios te bendiga.